¿Qué tal, mis queridos alejeros? Soy Alejo Ali. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante y es comenzar en YouTube. Si tú quieres comenzar en YouTube, quieres aprender algunas técnicas o algunos tips, simplemente quédate en este video. Estaré presentándote muchos aspectos importantes del mismo. Comencemos. ¿Cómo comenzar un canal en YouTube? Bueno, para esto tenemos que tener varios aspectos presentes. Primero, la decisión y preguntarte para qué quieres abrir un canal. Debes buscar la manera de convertir tus palabras y acciones en imágenes. Recuerda algo, los grandes creadores de contenido cuando comenzaron a hacer precisamente su contenido no tenían ni una sola visualización ni un solo suscriptor. Eso más o menos te pone a la par de ellos. Ya ves que es un buen comienzo, ¿no? Para eso vamos a empezar a hablar de muchas cosas entonces en este video que nos incluye y nos apasiona a todos. Primero, ya verás, y estoy seguro que con el tiempo ya habrás aprovechado esa oportunidad. Pero es y será únicamente tu decisión. Te preguntarás también de qué tratará mi canal. Para esto te doy unos pequeños tips. Si eres un consumidor de YouTube, como efecto, debo entenderlo, tienes que entender y saber que esa sería y será tu principal motivación y querrás convertirte en un creador de contenido como esos mismos que tú ves. Considera que esa será tu principal fuente de ideas. De allí conseguirás todo lo principal y te enfocarás precisamente al campo que más te identifique. Observa algunos canales según tus preferencias y enfócate más o menos en varios aspectos. Vas a encontrar blogs, vas a encontrar videojuegos o videos personales que cuenten sus experiencias, más o menos como yo comencé. YouTube siempre está en constante movimiento y actualización, y es así como mide si la audiencia está satisfecha o no con su contenido. Así funciona su algoritmo, que no es más que un sistema que mide el tiempo y los gustos de la audiencia y cuánto dura esa gente observando tus videos. Pueden ser cortos o pueden ser largos. En los largos podemos incluir historias, experiencias, y en los cortos pueden ser compilados de juegos inclusive. Ten en cuenta que al final de los videos deben quedar satisfechos con lo que observan. Pero no te preocupes, mejorarás como creador observando con ojo crítico el contenido seguro de otro. Hasta aquí puedo decirte lo siguiente. Piensa en crear contenido sobre cosas o temas con las que te apasionan. Te aseguro que en esa pasión encontrarás muchísimo contenido en YouTube y eso irá enriqueciendo más o menos tus ideas. Siempre que estés observando videos, trata de hacerlo con ojo crítico, como si tú fueses el creador. Y piensa cómo hizo esa persona para crearlo. Eso te ayudará a ser tu propio crítico. Enfoques, luces, sonido, etc. Siempre tienes que estar pendiente de estas cosas porque te van a ayudar muchísimo, muchísimo y muchísimo. Pregúntate, ¿qué fue lo que te llamó la atención de sus videos o de esos videos que tuviste? Pudo haber sido la miniatura, pudo haber sido el título o pudo haber sido el contenido. Aunque de eso hablaremos en otros videos, incluso voy a tratar de hablar en otros videos de cómo colocar tus videos en buenas posiciones, aun y cuando estés comenzando, no importa. Busca un nombre que te identifique. Puede ser un nombre propio o un seudónimo. Puedes cambiarlo luego. Inclusive, puedes personalizar tu URL para que sea más fácil localizarte en los buscadores. Pero para eso se necesita reunir ciertos contenidos, de los cuales también hablaremos en otros videos más adelante. Ahora viene la parte más importante, equipos. ¿Con qué grabo? Quiero decirte y alentarte con esto, que la tecnología espero no sea una excusa para no comenzar a grabar tu contenido. Yo comencé con mi móvil, con mi celular y con una laptop o notebook prestada. Ahí comencé a hacer todo mi contenido y comencé a grabar. De ti depende cómo quieres comenzar. Si tienes una cámara y conoces de temas de enfoque, de sonido, de resolución, etc., pues excelente. Pero os aseguro que un móvil sería
un muy buen comienzo. Ya verás cuándo, y estoy seguro porque yo pasé por eso, que cuando comiences a ver los resultados y tu relación o vínculo con el contenido, buscarás la manera de irlo mejorando poco a poco. Y aquí me detengo para decirte también que los resultados no te desanimen. La mejor idea de la práctica es comenzar. Ya iremos aprendiendo a encuadrar una toma, a mejorar el sonido y otros tips de los que existe muchísima información en YouTube y puedes verlo. Entonces, dicho esto, comencemos con lo siguiente. Graba tu primer video y obsérvalo, criticando, mejorando, aunque no lo subas. Ya encontrarás el mejor momento para cargarlo en la plataforma, pero por favor, comienza ya. Incluso puedes subirlo en modo privado y mirarlo las veces que tú creas conveniente. Y de ser necesario, y cuando lo creas, puedes darle el clic y publicarlo y comenzarás a ver los resultados con la misma audiencia que te puede observar. Relaciónate con esto porque lo harás muchísimas veces, te lo aseguro. Ten presente que si nunca empiezas, jamás aprenderás. Te aseguro que nunca dejarás de aprender. Esto es una constante que va aumentando y va siguiendo su rumbo. Pierde el temor de hablar en cámara. No eres el único ni el primero que pasa por esto. En mi anterior video, que te lo dejo por acá, hablé de cómo YouTube bloqueó un canal. Hablé de mis comienzos por temor de hablar en cámara. Comencé colocando imágenes con música porque, bueno, no había perdido esa pena, esa vergüenza de hablar en cámara. Pero bueno, tuve mi experiencia y aprendí y quise comenzar en este mundo. Tuvo sus consecuencias, pero repito, comencé. Practica frente a un espejo, con una almohada, con un familiar, con un amigo, con un conocido, pero te vuelvo a repetir, comienza. No trates de imitar ni compararte con otros canales, a menos que sea para actualizarte en mejorar. Recuerda lo que dije hace unos momentos. En cambio, busca el ejercicio de personalizarte como creador y como te muestras en tus videos. Eso siempre será el mejor valor agregado más importante que tendrás. Ten paciencia. Al comenzar a crear y subir tu contenido, debes tener paciencia para obtener resultados. Que esto sea una motivación para cambiar y mejorar y no una excusa para dejar de crear. Los resultados llegarán, te lo aseguro. No quiero terminar este video sin dejar de comentarte para que tengas una perspectiva de cómo funciona esto tan extrañamente, que en YouTube existen audiencias esperando por ti para que crees tu contenido. En lo particular, y es una opinión muy personal, me llama mucho la atención casos de canales poco comunes o nada particulares que pueden crear y dispararse de un momento a otro con su contenido un tanto extraño. O de canales que sin tener un solo video pueden superar récord de suscriptores en un 2x3. Cabe destacar que no tengo nada en contra de estos canales. De hecho, todos nos comportamos y realizamos videos a nuestro propio estilo. Yo comencé subiendo videos sobre mi experiencia migratoria y ahora me hice el reto de cambiar y será la audiencia la que me llevará y me cambiará el rumbo. Y si me gustan los resultados, pues así será y ese será el camino a seguir. Se me olvidaba decirte también que es un punto muy importante no dejar de interactuar con tu público. Pídeles like, pídeles que se suscriban, pídeles los comentarios, pero sin pena ni vergüenza. Eres el vendedor y único responsable de hacer crecer tu canal, por lo menos al comienzo. Luego ya no hará falta porque va a llegar solo, también te lo aseguro. Entonces, no te olvides, organiza estos puntos. El primero, la decisión de comenzar. Segundo, organiza las ideas de lo que tratará y los equipos. Listo esto, solo te resta comenzar. Bueno, y hasta aquí termino este video, esperando que les haya gustado, que les haya sido de mucho provecho y igual vendrán muchos videos parecidos a esto y con contenido bastante parecido a esto. Entonces, no te olvides, soy Alejo Ali, como tú.